Buenas noches, sean bienvenidos a esta cuarta clase del curso Diseño de Fundaciones y Losas con CEF 2014. Esta clase nos abocaremos a revisar el ejemplo número 2 que estábamos desarrollando en la clase anterior respecto al diseño, análisis y diseño de una losa reticular apoyada solamente sobre columnas. Definimos las características y cargas y también la geometría de nuestra losa, que tenía una losa reticular, o sea, una losa nervada en dos direcciones, y también teníamos ábacos sobre nuestra losa. Ahora procedemos a interpretar algunos resultados tanto en análisis como en diseño. Si ustedes recuerdan, también definimos franjas de diseño, tanto en dirección A para cada nervio y también para cada ábaco. Eso con el fin de que el programa nos presente resultados en cada nervio y también en el ábaco. Lo hicimos para la dirección A de esta manera. También tenemos en la hierba una dirección del eje global Y nuestras franjas de diseño. Y podemos ocultar nuestras franjas. Entonces iniciamos primeramente revisando algo muy importante que determinará el espesor de la losa, que es la revisión por punzonamiento. Entonces colocamos mostrar punzonamiento. Y tenemos aquí la relación, lo que nos muestra el programa. Siempre es la relación entre la demanda y la capacidad. Eso debe ser menor o igual a 1. Entonces vamos bien. Veamos acá, tenemos las columnas centrales valores cercanos al 1.15, aquí 1.18. En cambio las columnas perimetrales, ahí tenemos aquí 1.08, aquí 1.09, aquí valores similares. En las esquinas valores un poco mayores debido a que tenemos contra el punzonamiento solamente dos lados. Entonces podemos revisar o comprobar que para punzonamiento, si tenemos valores mayores a 1, podemos incrementar el espesor de la losa o colocar un refuerzo por un punzonamiento. Esto dependerá de nuestro criterio o nuestra selección. Entonces, para revisar a detalle la comprobación de punzonamiento, digamos, en esta columna, que serían las más críticas, en las que tenemos valores más altos, presionamos clic derecho, nos acercamos con el cursor y se marca una circunferencia de color rojo. Entonces presionamos clic derecho aproximadamente al centro para obtener el detalle de la revisión por punzonamiento. Nos aparece el programa aquí en la revisión completa. Primero tenemos las propiedades geométricas. Aquí tenemos la combinación que estamos verificando, que es la combinación 2. Luego tenemos la etiqueta de identificación de este punto, que es el punto 86, me dice acá. La forma de la columna me indica que es circular. La localización de la columna es una columna interior. También tenemos las coordenadas en X y Y de este punto. Aquí lo más rescatable sería la localización de la columna. Si tenemos una columna interior, sea esta cuadrada o circular, entonces indicamos al programa que tenemos 4 lados que resisten el punzonamiento. El perímetro crítico, de acuerdo a la ley, está a una distancia de medios, donde D es el peralte útil de la losa. Eso se calcula de manera sencilla. De aquí tenemos que es la altura total de la losa menos el recubrimiento hacia el centro de gravedad del acero. Entonces aquí tenemos D y podemos calcular el perímetro crítico. Vemos aquí la revisión por punzonamiento. Como primer valor, el programa nos muestra D, o sea, el peralte crítico nos dice de esta losa. Y es que la losa tiene
diferentes dimensiones. Por ejemplo, aquí si en la columna aquí tuviéramos una losa de un espesor de 25 y la mitad tuviera un espesor de 30, el programa siempre toma el promedio de estos dos. De estos dos pedazos de losa, tomar el promedio del peralte útil. Entonces coloca aquí, como tenemos un espesor constante solamente de 25, entonces el peralte útil calculado por el programa es 22 centímetros o 220 milímetros. Luego nos indica el perímetro crítico. Aquí en primer valor tenemos el peralte efectivo D. Luego tenemos el perímetro crítico, de acuerdo a la nomenclatura utilizada en la C. Esto se abrevia B sub 0. Este perímetro es trazado desde el borde de la columna a una distancia de D medios. Entonces toda esta longitud de este perímetro, el programa me indica que es 1946.76 milímetros. El recubrimiento utilizado será 3 centímetros. De acá obtenemos el peralte útil D. Tenemos 25, la altura total de mi losa, menos 3 centímetros, que es 22 centímetros o 220 milímetros. Este valor. La resistencia característica del concreto tenemos 21 megapascales. Y también tenemos algunas propiedades de la sección utilizada para el cálculo de inercia. La inercia en el eje 2,2, en el eje 3,3, 2,3. Estos gamma son los factores utilizados para distribuir los momentos, porque no solamente tenemos que calcular el punzonamiento por la fuerza cortante, sino también los momentos que existen en esta sección, tanto en el eje X como en el eje Y, producen cortante. Estos momentos acá los tenemos, y el momento desbalanceado que produce cortante es nada más que estos momentos multiplicados por estos factores. Esto nos da estos valores de momentos no balanceados. También tenemos aquí el esfuerzo cortante que soporta el máximo producido por esas fuerzas en este perímetro crítico, y también lo que resiste acá mi concreto, 1,14. Entonces si ustedes dividen 1,35 entre 1,14 nos da este valor. Esto es lo que actúa, esto será la demanda y esto es la capacidad. Entonces esto será 1,35, la relación entre 1,14, que es lo que soporta el concreto. Esto nos da como resultado 1,18. Lamentablemente el programa no nos ofrece el diseño propiamente, o nos propone el refuerzo por punzonamiento. Eso debemos nosotros disponerlo de manera manual. Entonces, ¿cómo incrementamos esto? Nuevamente recordar, incrementar el espesor solamente puede ser el abaco, o tal vez colocar un refuerzo por punzonamiento. Y para ilustrar más este ejemplo, tenemos acá en el programa CIPECAD 2015, la versión N, tenemos la misma geometría de losa que tenemos en C. También tenemos una losa reticular con una altura de 25, tenemos las mismas dimensiones en columnas, la misma geometría. Alrededor de esta losa tenemos una viga plana de 25 por 25. En este volado también tenemos una viga plana que siempre debe colocarse, y también tenemos sus respectivos abacos. Una vez analizada esta pequeña losa también en el programa, podemos comprobar también o revisar el punzonamiento. Entonces, si ustedes manejan ese programa, se dirigen aquí a la pestaña de resultados. Tenemos la misma característica de nuestra losa de resultados, y aquí tenemos una opción disponible desde la versión 2015 para revisión del punzonamiento. Bueno, vamos a borrar
Un segundo. Entonces presionamos aquí y también de la misma forma que Save nos muestra el perímetro crítico de cada columna, y con un color rojo me muestra estas 4 columnas y me indica que tengo aquí algún problema de comprobación por posicionamiento. Entonces acá tenemos un botón que dice comprobación y comprobaremos esta columna en la que estamos verificando también el programa. Entonces aquí me sale un mensaje de advertencia, me dice que este elemento no tiene refuerzo para cortante. Aquí tenemos la ecuación utilizada y tenemos la fuerza cortante y también los momentos en ambas direcciones que produce el corte. Entonces, si ustedes también, aquí tenemos, esta es la demanda y esta es la capacidad para resistir cortante de mi sección. Pues tenemos aquí, la demanda será 1.33 entre 1.12 y esto me da, si ustedes revisan también, aproximadamente 1.17, que es muy cercano al valor que tenemos también aquí en 6, que era 1.18. 1.33 entre 1.12, ven que tenemos un valor de 1.1875. Es un valor bastante cercano al que teníamos acá en el programa. Aquí revisamos el cortante utilizado para calcular posicionamiento, era 499.64. Los momentos en dirección 2 son Y 31 y en X 5.64. Aquí volvemos a CPCAD y vemos también el cortante que está por 520, valor relativamente cercano, momento de 11 en una dirección y 5 en otra dirección. Tal vez tenemos una pequeña variación entre esos dos, pero también lo que el programa nos ofrece es un cálculo bastante detallado del funcionamiento. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Y colocando refuerzo por funcionamiento. Y la manera más sencilla tal vez sería se puede ejecutar el refuerzo por funcionamiento de 3 formas, colocando acá lo que denominamos crucetas, que son como unas vigas planas que tienen un refuerzo longitudinal tanto superior como inferior. Podemos disponer de esta forma: un estribo externo y un estribo intermedio. Entonces, esto tendrá un refuerzo superior y también un refuerzo inferior. Se pueden ser, digamos, 4 de media y 4 de 16. Este refuerzo no solamente me sirve para sujetar los estribos que tengo para la cruceta, sino que también lo podemos utilizar para resistir los momentos negativos. Entonces, cuando tengo un pilar central como el que tengo en mi caso, debo colocar así la cruceta. Esta recomendación que ustedes ven es la dimensión y el armado mínimo que debe tener la cruceta para cualquier tipo de losa reticular. Aquí me indica que el refuerzo mínimo superior será 2 de media, el inferior 2 de 10, y los estribos deben ser de diámetro 8 cada 10, 60 centímetros, y el resto de diámetro 8 cada 20. Cuando tengo un pilar en la esquina, recuerden que tengo aquí vigas de borde, entonces debo disponer aquí mi cruceta de forma inclinada. Cuando tengo un pilar de medianería, entonces también tenemos una viga de borde, y mi cruceta será de esta forma.
Y la recomendación para el colocado del refuerzo siempre debemos tener en cuenta entonces que el primer estribo de la cruceta debe colocarse a una separación de S medios. Y la separación entre estribos de la cruceta debe ser siempre menor o igual a D medios, donde D es el peralte útil de la losa. Y el ancho aquí me sugiere que el ancho de la cruceta sea por lo menos 2 veces el peralte útil. Entonces si tenemos nuestra losa el peralte útil más o menos 21 centímetros, pues este ancho por lo menos debe ser unos 42 centímetros. Hoy podríamos manejar 40. Entonces lo que propuse aquí en el programa CIPE es que me arme una cruceta utilizando 4 estribos, 4 barras de 16 como refuerzo superior e inferior, y estribos de 8 y de ramas también 8. Entonces tenemos más o menos una disposición de esta forma. Tengo 4 barras de 16. Aquí ese estribo externo, mi estribo de 8, y ese mi estribo interno, un estribo también de diámetro 8. Y el refuerzo inferior puede ser menor, no necesariamente de 16, pero el programa solamente reconoce la misma cantidad de refuerzo tanto superior como inferior. Entonces por esta razón también tenemos 4 de 16. La sugerencia es que el diámetro mínimo de la cruceta sea el diámetro 8. Procurar no utilizar diámetros de 6 porque son muy pequeños. Entonces colocamos y que por lo menos tenga, aquí les sugiero que tenga por lo menos una extensión de 1 metro. Entonces haciendo un clic yo coloco aquí mi cruceta, digamos en esta columna la cual he estado verificando, y nuevamente aquí coloco comprobación y vemos ahora la comprobación. Tenemos todo de color verde y me indica que sí, ahora en este momento cumplimos esta relación. Entonces si dividen 1.33 entre 1.70 tenemos una relación demanda sobre capacidad de 0.78, cuál es menor o igual a 1. Y pueden revisar a detalle toda esta comprobación nuevamente acá con el programa. Entonces aquí me acerco digamos a mi columna, tenía lo siguiente. Este es el borde de mi columna, esta línea de azul que ustedes ven, que estoy marcando con rojo, es el perímetro crítico. Y aquí tengo el refuerzo de mi cruceta, tengo esta separación. Eso es cada 10 centímetros, esas separaciones. Y los estribos utilizados en la cruceta son de diámetro 8 milímetros. Entonces con este refuerzo ya cumplo la verificación por posicionamiento. Si ustedes se dan cuenta que es bastante sencillo colocar esto, proponen diferentes armados, entonces no tenemos esa opción aquí en CIPECAD, entonces debemos realizarlo manualmente. Entonces si ustedes quieren más información respecto al diseño por posicionamiento, tienen en la carpeta de Dropbox tienen el libro de diseño de estructuras de concreto armado de Harsen. Pueden revisar un poco también la disposición de este refuerzo, las comprobaciones también realizadas. Las secciones críticas sabemos que son para la columna de medios, y también debemos revisar el posicionamiento para nuestro capitel, para nuestro abaco. Eso también de medios. Tenemos todas las ecuaciones involucradas de esta forma. Básicamente existen 3 formas de reforzar. Puede ser a través de estribos, y también podemos utilizar barras dobladas a cierto ángulo. También podemos utilizar perfiles metálicos, o tal vez
cabezales, que son una especie de como pernos que tienen dos cabezas. Eso también es bastante utilizado en Estados Unidos especialmente. Aquí pueden revisar también un poco de la teoría del diseño, en la que la columna aquí nos explica que no solamente tenemos un esfuerzo cortante debido al corte, sino también tenemos un esfuerzo cortante debido a los momentos desbalanceados en ambas direcciones, lo que produce una distribución de esta manera en los esfuerzos cortantes. Entonces las ecuaciones, cómo calculamos todo esto, se encuentra en los libros que tenemos en la carpeta de Dropbox. Bueno, si aquí revisamos nuevamente la verificación por posicionamiento de nuestra columna, tenemos a detalle también las características de esto. Para esto aquí recurrimos a un PDF auxiliar que tengo. Aquí comentarles un poco entonces que debemos revisar dos tipos de cortante en las losas: un cortante unidireccional. Generalmente este cortante lo revisamos a una distancia de la cara de la columna, y el corte por punzonamiento o corte en dos direcciones. La falla de este corte, sabemos que las fallas por cortante son siempre frágiles. Entonces cuando tenemos una falla por cortante se forma así una pirámide a modo de un volumen a modo de pirámide truncada invertida. Entonces siempre tiene esta forma. El cortante que resiste el concreto sin ningún tipo de refuerzo puede ser calculado utilizando cualquiera de esas tres ecuaciones. Entonces el cortante que resiste el concreto será el menor valor de esas tres ecuaciones. Aquí tenemos también el valor beta utilizando la segunda, este valor alfa sub s utilizado en la segunda ecuación depende de la ubicación de la columna. Si es una columna interior será 40, si es una columna de borde tenemos 30, si es una columna en esquina 20. Y aquí lo que les comentaba, que si tenemos una columna interior tenemos cuatro lados que trabajan efectivamente para resistir el punzonamiento. En la columna de borde tenemos 3 lados, si es una columna en esquina solamente 2 lados. Al tener una superficie mayor para distribuir el cortante, obviamente esta resiste más que una de borde. Pues esa es la recomendación, especialmente en columnas de borde. Y a la sección crítica siempre debemos tomarla a de medios de la cara de la columna. Cuando tenemos un capitel, la función que cumple el capitel, si ustedes ven esta imagen, es incrementar también esa superficie para la distribución del esfuerzo de punzonamiento. Entonces también, si es que tenemos un capitel, la sección será de medios, pero a partir del borde superior del capitel. Cuando tenemos aberturas, debemos trazar desde el centro de gravedad de la columna 2 líneas, y aquí se reduce también la superficie o la sección crítica por punzonamiento. Entonces también debemos tener cuidado con las aberturas cerca de columnas. Las formas también, lo que les comentaba de disponer refuerzo por punzonamiento, puede ser a través de perfiles metálicos, como ustedes ven aquí en un perfil I, a través de barras dobladas a 45 grados. Hay algunos que también utilizan este refuerzo a modo de una barra doblada de esta manera. También es muy útil para resistir punzonamiento, pero lo más efectivo es colocar lo que les indicaba, unas crucetas. También aquí tenemos este refuerzo utilizando cabezales, que llaman en inglés studs. Aquí hay algunas recomendaciones para colocar esta barra, que deben tener estas dimensiones.
y también para las crucetas cuando utilizamos estribos cerrados. La disposición debe ser de medios, y al colocar una cruceta lo que hacemos es prolongar el perímetro crítico. Al principio tenemos un perímetro crítico a de medios de la columna. Cuando disponemos entonces la cruceta, lo que hacemos es incrementar bastante este perímetro crítico. Al incrementar, entonces tenemos una superficie mucho más grande en la cual se distribuye el esfuerzo por punzonamiento. Bueno, entonces primero calculamos aquí el cortante que soporta nuestro concreto sin refuerzo a punzonamiento, y esto lo obtenemos del menor de esos tres valores. Aquí podemos seleccionar esto y copiar. Esto lo vemos aquí a Paint. Entonces calculamos el esfuerzo producido por el punzonamiento en el perímetro crítico. Acá me falta en la ecuación, mil disculpas. Eso es, aquí tenemos phi, que es el coeficiente de resistencia para cortante, y ese tiene un valor de phi igual 0.75 en el ACI 2014-2011. Entonces aquí tenemos 0.75 por delante, por B sub C, que era el menor de esas tres ecuaciones, que es 654.22 kilómetros entre el perímetro crítico por D. Entonces aquí tenemos un valor de 1.14 megapascales, ustedes hacen la operación, que es el mismo valor que obtiene el programa para su cálculo. 1.14 newton milímetro cuadrado o megapascales, que es lo mismo. Entonces, de esta forma quería detallar aquí un poco cómo se realiza el cálculo del punzonamiento de manera manual y comparar con lo que obtiene el programa. Entonces, estamos obteniendo el mismo valor. Entonces, de esta forma validar lo obtenido por el programa. Tenemos aquí 1.14. Este es el esfuerzo que puede resistir el concreto sin un refuerzo por punzonamiento, 1.14 megapascales. Esta sería la demanda, la capacidad que tiene nuestra estación. La demanda se expresada por, me dicen que 1.35 megapascales. Esta como la obtenemos, nos dirigimos aquí a los manuales que trae el programa por defecto, y el manual que dice diseño de concreto reforzado, Safe Reinforcement Concrete Design. Y un poco pueden revisar los parámetros utilizados por el programa para el cálculo de punzonamiento, las ecuaciones. Las ecuaciones están expresadas en el sistema inglés, entonces deben convertir esto al
al sistema métrico si ustedes están utilizando el sistema métrico. Entonces, para el cálculo de la demanda producida por las acciones, el programa utiliza toda esta ecuación. Esta es una ecuación un poco más compleja. Ustedes revisen la ecuación que utiliza CPK para el cálculo de posicionamiento. Hoy tenemos una ecuación más reducida. Entonces, según lo que dice el manual del programa, esto es un poco más conservador. Estoy utilizando esta expresión, el diseño por posicionamiento. Al decir que es un poco más conservador, obviamente obtenemos resultados un poco mayores al utilizar otras ecuaciones. Entonces tenemos todo un detalle del procedimiento de cálculo utilizado, como determinamos aquí la demanda, la relación demanda-capacidad, de esta forma. Entonces, como es bastante tedioso calcular este parámetro, dejamos el valor adoptado por el programa, que es 1.35. Entonces, antes, como aquí tengo una relación demanda-capacidad que excede el valor de 1, pues nuestra demanda y capacidad sería 1.35 megapascales entre lo obtenido, que era 1.14 megapascales también, es 1.18. Entonces esto debería ser menor o igual a 1 para no tener ningún refuerzo por posicionamiento. Pero si ustedes se fijan, este valor no es muy alejado del valor de 1. Entonces, para complementar esto, podemos disponer aquí un refuerzo por corte de la siguiente forma. Tenemos que phi por el cortante nominal es igual, cuando utilizamos un refuerzo por corte, a la capacidad del concreto más la contribución que nos ofrece el acero de refuerzo por posicionamiento o corte. Anteriormente teníamos solamente aquí la contribución del concreto, pero aquí adicionalmente tenemos la contribución del acero de refuerzo para corte. El cortante nominal es la contribución entonces del corte que soporta el concreto más el cortante producido por el acero de refuerzo. Acá nos dice el AC que este B sub n debe ser menor o igual a 0.50 por raíz de F'C por el perímetro crítico por el peralto. Entonces debemos cumplir esta relación. B sub C también me indica que debe ser siempre menor o igual a 0.17 de raíz de F'C por el perímetro crítico por el peralto también. Y B sub S es el cortante que resiste al acero de refuerzo. Me dice que es la sumatoria de las áreas que resisten el cortante entre la separación por el límite de fluencia del acero de refuerzo corte, y esto multiplicado por el peralto. Este FY, la recomendación es que como valor máximo sean 420 megapascales.
Pues nosotros estamos utilizando un acero de 500 megapascales, pero al introducir esta ecuación debemos utilizar entonces 420. Entonces B sub S lo podemos obtener de acuerdo al arreglo que propongamos para las crucetas. Propondremos el mismo arreglo que teníamos aquí en el programa CIPE de la siguiente forma. Entonces nuestro arreglo será tendremos un estribo exterior y un estribo interior. Ambos aquí estribos de diámetro 8 milímetros. Y como separación máxima, lo recomendable por la norma era de medios. Entonces, ya tengo la separación de estas mis estribos por funcionamiento será de medios. Entonces tenía aquí D con 22 centímetros. Esto entre 2 será igual a 11 centímetros. Entonces, la separación que adoptaremos será igual a 10 centímetros. Entonces serán estos estribos de 8 milímetros separados cada 10 centímetros. El número de ramas que resisten el cortante será entonces 1, 2, 3 y 4 ramas. Si tengo esta disposición. Aquí tenemos 4 ramas. Entonces con esto ya puedo calcular aquí IB sub S, que es la sumatoria de la cantidad de refuerzo que tengo. Y utilizaré lo mismo que tenía propuesto aquí en CPK. Entonces aquí tenía la misma separación, aquí 10 entre mis estribos de las crucetas. La separación a la cara de la columna es S medios, 5 centímetros entonces. Y veo aquí cuántos refuerzos tengo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces tengo 8 estribos a cada lado. Tanto en el eje X, tengo 8, aquí 8, en el eje Y también, parte superior 8 y 8. Entonces quiero disponer este arreglo para mis crucetas. Entonces aquí tendré, primero calculo A sub B entre S. Este A sub B entre S me dice que es la sumatoria de las áreas que resisten el funcionamiento en una dirección. Entonces digamos en dirección X tendré, aquí tengo 4 ramas, ¿verdad? 4 ramas. El área de una barra de 8 milímetros es 0.50 centímetros cuadrados. Entonces aquí tendré, entonces en todo esto tendré entonces 5 más 0.5, 0.5 por 4, 2 centímetros cuadrados de área de refuerzo que resiste el funcionamiento. Esto 2 por 2 en dirección X, entonces tendré 4 centímetros cuadrados en dirección X que resiste el funcionamiento. No sé si se ha logrado comprender bien, nuevamente repetimos. Entonces para la dirección X tengo 1, 2, 3, 4 ramas que resisten funcionamiento. Entonces el área de la barra de 8 milímetros es 0.51 centímetros cuadrados. Entonces mi A sub B en dirección X será 2, porque tengo en la cruceta a ambos lados, será 2 por 4 por 0.51 centímetros cuadrados. Y eso tengo igual a
0.08 centímetros cuadrados. Entonces ahora en cada cruceta en ambas direcciones, a ambos lados de la columna. Entonces calculo aquí AB de la separación, que es 10 centímetros, entonces será 4.08 centímetros cuadrados entre 10 centímetros. Y esto me da como resultado 0.408 centímetros. Y transformando esto a centímetros cuadrados sobre metro, acá tenemos entonces AB entre la separación, tenemos como resultado 40.8 centímetros cuadrados sobre metro. Quiero obtener esas unidades para facilitar un poco mi cálculo. Entonces aquí tenemos esta relación. A sub b entre S será 40.8 centímetros cuadrados sobre metro. Con ese arreglo de las crucetas. Esto lo multiplicamos por 2, porque esta solamente era la expresión obtenida en el eje X. Pero como tenemos la misma disposición en el eje Y, entonces multiplicamos por 2 también. Luego Fy será 420 megapascales, que es el límite que nos permite la norma en cuanto al límite de fluencia para ceros. No importa si estamos utilizando 500, debemos utilizar entonces para el cálculo 420. Luego el perante útil tenemos aquí en metros 0.22 metros o 22 centímetros. Calculamos esto y nos da como resultado el cortante que soporta y el refuerzo por posicionamiento dispuesto en forma de crucetas. Aproximadamente tenemos esto . Aquí obtenemos 753.98 kilonewtons, que es lo que resiste mi esfuerzo por corte. Haciendo esta ecuación, resolviendo esto, aquí tenemos que B sub C será igual a 0.17 por raíz de 21 por el perímetro crítico, que era 1900, esto lo tenemos acá arriba, 1946.77. Por el perímetro útil en milímetros 220, y esto nos da como resultado 333.65 kilonewtons, que es lo que resiste el corte, el concreto, cuando tenemos un refuerzo por posicionamiento. Prolongamos un poco más esto para seguir anotando. Y también calculamos el límite que tiene nuestro corte nominal, que será igual a 0.50. Luego raíz de F', que es raíz de 21 por 1946.77 milímetros por el pedalte útil, que es 220. Y aquí tenemos este resultado.
381.33 kilómetros. Calculamos el B sub n, que será igual a la sumatoria de B sub c, calculado aquí, más B sub s, que tenemos aquí 333.65 más 753.98 kilómetros. Esto será igual a 1087.63 kilómetros. Entonces, como esto es mayor que este valor, utilizamos el menor este valor. Entonces el esfuerzo que resiste el concreto en este momento será, como el refuerzo por punzonamiento, utilizaremos como simbología una P minúscula por U será igual a el coeficiente de reducción por B sub n, calculado anteriormente, que es este valor, entre el perímetro crítico por el peralte. Esto tenemos 0.75, que es el coeficiente de reducción para cortante, por B sub n, que es 981.33 kilómetros. Esto entre el perímetro crítico, que es 1946.77 milímetros, por el peralte útil 220 milímetros. Esto nos da como resultado, esto queremos en megapascales. Tenemos 1.72 megapascales, lo que resiste en este momento el concreto más el acero de refuerzo por punzonamiento dispuesto como crucetas. Anteriormente recuerdan que teníamos un valor de 1.14. Entonces tenemos aquí un incremento sustancial, ¿verdad? Entonces ahora, disponiendo de este refuerzo, aquí comprobamos la relación de demanda-capacidad. Tenemos la demanda, que era 1.35 megapascales, calculado por el programa, y nuestra capacidad en este momento con este refuerzo es 1.72 megapascales. Entonces esto nos da como resultado 0.78. Y aquí, si revisamos el refuerzo o lo que obtuvo también por el programa CPK, se dan cuenta que la variación de los resultados no es tan significativa. Nosotros obtuvimos 1.72, aquí tenemos 1.70, y nuestra demanda era 1.35 y aquí es 1.30. Pero bueno, el afán es un poco tedioso realizar esta comprobación, pero esto se puede automatizar si ustedes utilizan una hoja de cálculo en Excel
O también les recomiendo el programa MATCAD, que es bastante sencillo también utilizar, en la cual ustedes introducen las ecuaciones y también pueden manejar ya unidades dentro de esas ecuaciones para obtener aquí resultados de forma más rápida. Entonces esta comprobación, aposonamiento y disponer un refuerzo depende de nuestra parte, porque el programa lamentablemente no realiza ese cálculo. Bueno, entonces de esta forma también podemos verificar el posicionamiento y su refuerzo, no solamente para esta columna interior, sino también para el resto de columnas. Aquí en las columnas de borde ustedes ven un refuerzo, digamos, aquí necesitamos una relación de manera capacidad de 1.08 aproximadamente. Esto no es tan elevado y se puede compensar de cierta forma con la viga de borde que nosotros dispongamos. Entonces esa viga de borde era de 25 por 25 y está atada entre las columnas. En este momento no le coloqué yo la viga de borde porque colocar el programa cuando tengo una viga cerca de una columna no verifica el posicionamiento. Entonces luego la podemos añadir esta viga. Al tener esta viga, si tenemos esta viga que tiene el mismo espesor de la losa, también esta función no trabaja como una cruceta, ¿no? Pues de cierta forma también ayuda a disipar los esfuerzos de posicionamiento en esta mi columna. Si tengo una viga peraltada, y más aún, debido a la rigidez de esa viga, entonces los esfuerzos por corte ya no son como los cuando tenemos una losa plana, sino que esto ya cambia significativamente y tal vez no sea necesario verificar el posicionamiento en estas columnas del borde. Ya saben que pueden realizar también la comprobación de forma manual y proponer también un refuerzo o alguna otra situación para eliminar ese posicionamiento.